Iglesia y como cuerpo de Cristo que somos, Padre, que hoy cada persona que se siente de una manera sobrenatural se sienta parte importante, que se sienta parte del cuerpo de Cristo, que se sienta elegido, que el estar sentados en esa silla, Señor, les dé un gozo inexplicable, que el estar sentados ahí, Señor, les dé la ilusión de saberse escogidos por ti, Dios, y saber que esto no es casualidad, no es un error, no es el escape al problema de turno, sino que tú, Dios, nos tienes para algo muy grande y muy bueno. Y yo te pido, Padre, que como iglesia, que como cuerpo de Cristo y en un solo espíritu, recibamos el mensaje que Andrés tiene para nosotros y lo llevemos a la práctica. Que hoy, Señor, sean revelado en nuestro corazón el mensaje y que nuestra vida a partir de hoy sea distinta y podamos aplicar todo lo que hoy escuchemos, Señor. Padre, pon las palabras en la boca de mi esposo. Que todo lo que diga, Señor, sea conforme a tu voluntad, sino cállalo. No permitas que salgan palabras de su boca que no vayan conforme a tu voluntad. Pero que todo lo que sea tuyo, Señor, incluso si no están sus hojitas, que sea dicho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenas noches. Para quienes no me conocen o son nuevos, pues mi nombre es Andrés Ospina. Como siempre les cuento, cuando yo me paro aquí al frente a dar una charla, para mí siempre es un reto, y es un reto desde el momento en el que empiezo, de hecho, como a prepararla, o desde que conozco el tema que me corresponde. Isa, ¿será que le podemos decir a Alex que si nos prende el aire? Sí, porque se siente calor. Entonces les decía que siempre es un reto para mí conocer el tema de la charla. Y en este caso sí fue un reto, pero fue un poco distinto, porque normalmente cuando nosotros conocemos del tema, siempre me ha tocado un tema en el que Dios de alguna forma en experiencia me ha formado, pero en este caso fue la excepción. Es un tema del cual yo dije, juepucha, ¿yo qué voy a hablar? ¿Yo qué voy a decir? No siento que Dios me haya mostrado nada al respecto, no recuerdo ninguna historia bíblica que me pueda hablar de ese tema. Y lo único que se me ocurrió cuando escuché a Mariana hace 15 días que le tocaba a ella y tenía más o menos un dilema parecido al mío, que le tocaba la charla sobre las herencias generacionales, ella de hecho me dio la idea. Me dio la idea porque a ella lo primero que se le ocurrió fue llamar a Pablo, porque ella sabía de las herencias generacionales, pero jamás había como hecho estructura en sus ideas de precisamente hacer una charla con todo un contenido para ese tema. Entonces yo dije, no, pues la solución es Pablo. Entonces así hice, pues yo tenía algunos temas ya pendientes con Pablo, le escribí otros temas pues que nada tenían que ver, le escribí a Pablo, y entre esas cosas le dije pues que necesitaba sentarme un rato con él, que me correspondía un tema de la charla, un tema para dar la charla en septiembre, y que la verdad no sabía por dónde atacar la charla, pues no tenía ni idea qué decir, no sentía que Dios me hubiera explicado nada al respecto. Pablo me respondió todos los mensajes de todos los otros temas, menos el audio que le mandé sobre el tema de la charla. Y ahí mismo me acordé precisamente de la solución que Mariana había dado. Yo dije, pues finalmente me va a tocar hacer lo mismo que Mariana. Me voy a sentar con Dios a ver qué Dios es lo que me quiere decir al respecto. Pero siempre me daba como, o sea, aunque tomé esa decisión, yo sabía que Pablo, pues estoy seguro que Pablo ni siquiera se acuerda, porque conociendo a Pablo estoy seguro que escuchó el audio, me dejó en visto, seguramente tuvo toda la intención de ayudarme con la charla, pero Dios quería tal vez que las cosas fueran diferentes, ¿cierto? Y por eso se le olvidó. Entonces, finalmente me siento yo, empiezo a preparar este tema y empiezo a cuestionarme muchas cosas. Yo decía, Dios, ¿por qué en serio me toca a mí dar un tema del cual no conozco, cuando pues siempre me ha correspondido algo respecto a la experiencia y algo de lo que no sé con qué autoridad voy a hablarlo? Entonces me cuestionaba mucho eso
en la preparación de la charla y sentía como que estaba haciéndolo en mis fuerzas. El tema realmente de esta charla es la honestidad. Así me llegó. Lo último que yo quería dar de este tema era una terapia psicológica, ¿cierto? Y hablar de por qué hay que ser honestos, pues, porque me sentiría echando carreta. Entonces, por eso era que para mí era complejo. No entendía realmente cómo concatenar ese tema. O sea, alguien que le digan, hable de esos principios, la honestidad, el respeto. Bueno, porque hay que ser responsable, porque hay que ser respetuoso, porque hay que ser honesto. Esa era la parte que a mí me parecía compleja. Finalmente me siento y es muy simple, pero para mí es muy bonito, y con esto les quiero dejar un mensaje. Cómo Dios lo que me permitió ver cuando yo me siento realmente con Dios y empiezo a escuchar, a escuchar prédicas, empiezo a leer temas que esas prédicas me remitían a otras partes, y empiezo como a entender un poquito, y Dios me permite también bajar a mi corazón que Él no solamente quiere enseñarme a mí puntualmente, con experiencia, sino que quiere también enseñarme la teoría, ¿cierto? Y quiere enseñarme la teoría para que el día, me quiere adelantar, para que el día que lo tenga que poner en práctica, ya tenga al menos el conocimiento, ¿cierto? Finalmente eso es lo que hace un colegio, eso es lo que hace la universidad, dotarnos de un conocimiento para cuando el día que tengamos que ponerlo en práctica, pues algo de eso podamos agarrar y plasmarlo. Entonces para mí fue bonito también entender cómo Dios de verdad a veces lo limitamos, no necesita ser ni siquiera a través de la experiencia, Dios usa cualquier cosa para extender su mensaje. ¿Por qué a mí me tenía que tocar estudiar de este tema cuando nunca lo había vivido y lo había experimentado? No sé. ¿Por qué Dios lo quería hacer conmigo? No lo sé. Pero tal vez era por alguna persona hoy se tendrá que ir tocada en su corazón. En algún momento Dios me pondrá una persona con la que tenga que compartirle de ese tema. En fin, les quería como contar un poquito ese contexto. Entonces, para hablar de la honestidad, si estamos en un grupo que lo que queremos es aprender de Dios y conocer de Dios, vamos entonces a hablar de la honestidad con Dios. Y para hablar de la honestidad con Dios, hay que hablar entonces desde 3 frentes. Y esos 3 frentes son la honestidad conmigo mismo, la honestidad con los demás y la honestidad con Dios. No es posible entonces que nosotros separemos estos 3 frentes. No es posible que yo separe la relación conmigo mismo de la relación que yo tengo con los demás, de la relación que yo tengo con Dios. ¿Correcto? Y no es posible básicamente por un principio que es bíblico. Y ese principio bíblico es que lo que le hagas al prójimo, se lo haces a Dios. Cuando estaba haciendo la preparación de esto, Dios incluso me ponía en el corazón que esos 3 frentes realmente se reducen en 2. Se reducen en 2 precisamente por ese principio, porque lo que le hago al prójimo, se lo hago a Dios. Entonces, si el fin último de lo que nosotros queremos alcanzar es la honestidad con Dios, aquí vamos a tener 2 peldaños. El primer peldaño va a ser trabajar la honestidad con nosotros mismos, luego encargarnos de trabajar la honestidad con los demás, y cuando logremos la honestidad con los demás, vamos a alcanzar la honestidad con Dios, precisamente por ese principio. ¿Por qué es principio? Porque cuando nosotros somos honestos con los demás, entonces tengo la libertad de ir donde mi Padre, porque está escrito, ¿cierto? En Mateo 5, versículo 23 al 24, Dios dice algo como que si tienes un problema con tu prójimo, ve, resuélvelo, y cuando vengas a buscarme, trae así tu ofrenda, ¿cierto? Entonces, es muy importante para Dios, con eso lo que nos muestra es que es muy importante para Dios que nosotros, antes de buscarlo a Él, tengamos sano esa relación con el otro, ¿cierto? Porque probablemente vamos a estar nublados de muchas cosas al sentarnos a la intimidad con Dios si realmente esa relación con el otro no está
totalmente clara. Qué importante es entonces que nosotros entendamos esto para que no disfracemos o no caigamos en el error de disfrazar la falta de honestidad que tenemos con los demás de la falta de honestidad que tenemos con Dios, ¿cierto? Porque no es posible que nosotros seamos deshonestos con los demás, pero seamos honestos con Dios. Y nos escudemos tal vez diciendo, no, es que mi relación con Dios que nadie se meta, ¿cierto? Porque mi relación con Dios es única. Y es cierto, la relación que tú tienes con Dios es única, porque solamente Dios conoce tu corazón y tiene una forma única y especial de tratarte. Pero si asimismo sabes que tu relación con Dios es única, esa misma unicidad que conoces de esa relación, si estás tan claro en eso, tienes que saber que lo que haces en tu relación con Dios se tiene que ver obligatoriamente, tiene que estar reflejado en tu relación con los demás. ¿Son independientes? Sí, son independientes, pero solamente en el momento en el que pasa. Es decir, yo tengo mi relación con Dios, yo tengo mi tiempo con Él, pero el tiempo en el que estoy con Dios, no estoy con los demás, ¿cierto? Cuando estoy con los demás, estoy en función de los demás. Aunque son independientes, son solamente independientes en el momento en el que pasan, pero están totalmente relacionadas, porque aunque hay independencia entre las dos, lo que en una pasa, en la otra se tiene que reflejar. Para entender esto, yo quiero que leamos una parábola, que es la parábola que está en Lucas 15, del 11 al 32. ¿Alguien me quiere apoyar? Yo la tengo yo acá. ¿Alguien que quiera leerla? Que le guste la historia, porque esta es una parábola que para mí es como un cuento. ¿Alguien la quiere leer? Cami, ¿tú la tienes ahí o la lees? Léela toda. Hasta el 16. Bueno. Dale hasta acá. El hijo pródigo y el hijo fiel. Les contó también lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Entonces se avió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor traje y vestidle, ponedle un anillo en el dedo y calzadle unas sandalias. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos, y celebremos una fiesta. Miren, yo quería que la leyéramos completa. Posiblemente esa parábola ya la hemos escuchado muchas veces, pero yo no quiero que se escape ningún detalle de lo que hay en esa parábola. Yo no sé ustedes, pero a mí particularmente de la Biblia, de las cosas que más me gustan son las parábolas, porque para mí es como un cuento. Y es tan teso cuando uno se sienta,
por eso me parecía tan bacano que Dios me permitiera ver esto, porque me puse incluso a consultar más allá de lo que había ahí y entendí muchas cosas de lo que había en esa parábola. Y a mí me impresiona cómo la Biblia está tan impresionantemente bien pensada por Dios con cada detalle. Miren, la parábola simplemente habla de un hombre que tenía una riqueza. Hay 2 hijos. Uno de los hijos le dice: papá, adelánteme la parte de mi herencia que me corresponde. El papá accede y le adelanta esa parte de la herencia. Este hijo se va, malgasta la herencia, y en medio de la vida que estaba llevando, pasa cerca donde están unos cerdos, y a este hombre lo único que le provoca, dentro de la necesidad que tiene porque está pasando hasta hambre, lo único que le provoca es echarse con los cerdos y comer de lo que los cerdos estaban comiendo, que son las algarrobas, ¿cierto? Me llamó a mí la atención las algarrobas y empecé a consultar qué eran las algarrobas. Resulta que las algarrobas eran un frijol dulce que solamente lo comían los judíos más pobres. Y hay que tener en cuenta también la analogía de que para los judíos el cerdo era un animal impuro. Cuando yo leí eso, yo entendí realmente el significado de lo que Dios quería mostrar con eso. Dios quería hacer una comparación de qué tan bajo este hombre había caído, que hasta estaba deseando comer de lo que los más pobres tenían que comer y de lo que el animal impuro estaba comiendo. Y para mí eso fue impresionante, porque de verdad que, y la Biblia es toda así, o sea, cuando nos vamos al detalle, hay una cantidad de cosas ahí que Dios quiere revelarnos para permitirnos entender. En el versículo 17 hay un punto supremamente importante también dentro de esta parábola. Y dice puntualmente: y volviendo en sí, dice este hijo, volviendo en sí, dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia y yo aquí muriendo de hambre? Aquí el punto importante es donde dice: y volviendo en sí, porque este hombre lo que tuvo que hacer fue mirar precisamente dentro de sí, recapacitar, reflexionar, saber en dónde se había equivocado para poder ir a los brazos de su padre, saber que había cometido un error y volver a los brazos de su padre, donde lo estaba esperando, aun cuando se hubiera equivocado y hubiera malgastado la herencia que le habían entregado, lo estaba esperando con un banquete y una fiesta en su honor. ¿Por qué es importante eso? Porque esa honestidad conmigo mismo es la que me permite a mí llegar al Padre. Porque un corazón honesto es un corazón arrepentido. Y cuando hay arrepentimiento, hay oportunidad de perdón y salvación, ¿cierto? Entonces miren qué tan importante ese principio de ser honestos con nosotros mismos, para poder que en nosotros haya ese arrepentimiento, y luego de ese arrepentimiento podamos tener oportunidad de perdón y salvación. Sin embargo, pasa muchas veces, es muy fácil en algunos escenarios y en algunos casos caer en cuenta de que estamos siendo deshonestos con nosotros mismos, pero a veces estamos de pronto tan permeados de lo que el mundo ha hecho con nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo deshonestos. Les voy a poner un ejemplo. Hace más o menos 2-3 semanas venía con unos familiares en el carro. Y bueno, estábamos comentando que yo iba a poner en venta el carro. Mi carro tiene 130.000 kilómetros, es un carro muy andado para el modelo que tiene. Yo soy comercial y me muevo mucho, por eso el carro está tan andado. Entonces, esta persona me dice: ¿y vos por qué no le haces borrar el kilometraje al carro? Y me tira esa bomba. Y a mí me da risa, porque pues yo la verdad no sería capaz de hacer eso. Pero él incluso me lo dice
como para él no quedar tan en evidencia, él incluso me dice, pues, pero usted no es capaz de hacerlo, ¿cierto? Porque eso estaría como muy mal hecho. Entonces él me lo dice como que él me tira la bomba, él sabe que no es honesto, pero me la deja ahí a ver qué hago con ella. Y él mismo se pone en duda como para no quedar tan mal. Yo me río, después vuelvo y comento el tema con mi esposa. Bueno, ahí cuando venimos en el carro nos quedamos ahí conversando, ya eso se vuelve una charla, pero después me pongo a pensar en serio realmente qué fue lo que pasó y a pensar realmente el contexto de esa situación. Y entiendo que a esta persona ese comentario simplemente le salió natural, y le salió natural no porque sea malo, pero es que Pau, usted va a empezar a tener que cobrar derechos de autor, porque ese tema del corazón engañoso y perverso, con las famosas puñaladas que Pau nos dio en el retiro, que cuántas veces ya las hemos mencionado, pues le va a tocar cobrar ya derechos de autor y regalías. Pau en esa charla nos mencionaba que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Y es perverso y engañoso porque es que cuando venimos y conocemos de Dios, muchas veces antes hemos tenido experiencias en nuestra vida que han envuelto nuestro corazón en una cantidad de raíces y de marañas que nada tienen que ver con ese corazón puro que Dios creó para nosotros. Y las reacciones que nosotros día a día tomamos, las formas como decidimos muchas veces hacer las cosas, están permeadas por todo ese contexto y toda esa experiencia de la que nosotros venimos. Entonces yo me puse a pensar qué había pasado en la vida de esta persona y me puse a analizar su contexto, y fue una persona que creció inicialmente muy humilde, pero en esas ganas de salir adelante se va a Estados Unidos a buscar un mejor futuro, se va por el hueco en unas condiciones muy complejas, ¿cierto? A un país totalmente hostil con él, del cual no conoce el lenguaje, el cual le tocaba ir a hacer el vivo para poder sobrevivir. Y si ustedes se dan cuenta, eso que a esta persona tal vez le tocó, y así creció porque vivió mucho tiempo en Estados Unidos hasta que finalmente no pudo ser más vivo y se tuvo que devolver. Así muchas veces pasa con nosotros, y por eso no de gratis tenemos un dicho muy popular que el vivo vive del bobo, ¿sí o no? Y no es dicho porque sí, es porque de verdad en la cultura nuestra eso lo vivimos casi que todos los días. Entonces muchas veces terminamos tomando esas decisiones, estamos tan permeados que ni siquiera nos damos cuenta. A lo que voy con esto es, les decía que muchas veces es fácil caer en cuenta de que estamos siendo deshonestos con nosotros mismos, pero en otras ocasiones necesitamos simplemente buscar ese momento de intimidad con Dios. Y solamente ahí Él nos va a revelar, a través del Espíritu Santo, nos va a dar el coraje y la valentía, identificando ese punto en el cual estamos siendo deshonestos para salir y enfrentarlo, ¿cierto? Solamente en ese momento de intimidad vamos a encontrar esa verdad revelada, donde Dios nos va a hablar el corazón y nos va a decir: estoy cometiendo un error, estoy siendo deshonestos, ¿cierto? Básicamente porque nuestro corazón está permeado de tantas cosas que a veces ni siquiera nosotros mismos las vemos. Volvamos a la parábola del hijo que malgastó la herencia. Miren, yo no sé cuál sea la situación en la que ustedes estén en este momento. No sé cuáles hayan sido los errores que hasta hoy ustedes hayan cometido, pero lo único que yo sé es que Dios está esperando por nosotros con los brazos abiertos, y la casa de Dios está abierta de par en par, esperando por nosotros con un banquete servido como estaba para ese hijo que regresó. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy estamos malgastando lo que Dios ha puesto en nuestras manos? No tenemos que salir de nuestra casa para ver si de pronto estamos malgastando algo.
Dios ha puesto tal vez en tu casa un esposo o una esposa que cuidar, y tal vez estás echándolo a perder. Dios ha puesto unos hijos como herencia de Él, y tal vez estás echándolos a perder. Dios ha puesto un talento, un recurso, que ha puesto Dios delante de ustedes, que pueden estar en este momento echándolos a perder. Y no solamente echándolos a perder, nos están llevando hacia una condición a través de fortalezas que se levantan en nuestra vida, que nos rodean, que nos encierran en una falsa comodidad, y que no solamente nos encierran y nos tienen atados y cautivos, sino que nos engañan, haciéndonos creer que nuestra vida es con los cerdos, comiendo de las algarrobas, y nos aceptamos así, y aceptamos que esa es nuestra condición, y tal vez decimos: no es que yo nací con ese defecto, no es que esa tentación es demasiado para mí y tal vez tengo que vivir la vida de esta forma, no es que no soy capaz de liberarme de estos pensamientos que son recurrentes, y me siento inferior. Y te has aceptado vivir en una vida cómoda falsa, cuando Dios nuevamente está esperándote a la vuelta de la esquina, con los brazos abiertos para recibirte en una mesa, con un banquete demasiado especial. Seguramente muchos de ustedes en su interior se sienten atados a tentaciones, a cosas ilícitas, a inseguridades que no hemos confesado, temores al fracaso, a que no sabes si llegará o no la bendición, si la provisión sí será suficiente para lo que necesito, ¿cierto? Probablemente esos sean los cuestionamientos que tenemos. Pero si hoy ustedes son honestos con ustedes mismos, ese es el primer paso para que el Espíritu Santo ponga en ustedes el coraje y la valentía que les ha faltado para enfrentar esa falta de honestidad. Ya saben cómo termina la historia, ¿no? Creo que termina demasiado bien. Hasta el mismo hijo que se creía perdido, que se creía inmerecedor de cualquier cosa de su padre porque sabía que había pecado, a ese mismo hijo se le preparó una fiesta y un banquete en su honor. Asimismo puede ser con nosotros. Busquemos esa honestidad con nosotros mismos. Cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos, podemos llegar a ser honestos con los demás. Como les decía ahora, ser honesto conmigo mismo es el primer paso, es el primer peldaño de esos dos que tengo que escalar para yo poder llegar a esa honestidad con Dios. ¿Saben cuál es el problema de la deshonestidad? Que cuando somos deshonestos, somos mentirosos. Y ustedes ya saben cómo se comporta una mentira. Tiro una y viene la otra para tapar la primera. Y después de la segunda viene la tercera y la cuarta, y así sucesivamente. Y una es más grande que la otra. Todos hemos mentido y todos sabemos que es así en algún momento de la vida. Y el problema de esa mentira es que se vuelve en una bola de nieve que en cualquier momento te cae a vos encima o le cae a cualquier persona. Y ese es el problema de la deshonestidad. Cuando somos deshonestos, nosotros ponemos en riesgo nuestra vida y la vida de los demás. Para mostrarles un poco eso, hay otra historia bíblica, y está en Génesis 20. Quiero que la tengamos en mente. Básicamente lo que pasaba allí es, en Génesis 20, Dios le dice a Abraham, Dios envía a Abraham a una tierra totalmente desconocida para él, que era Gerar. En Gerar reinaba un rey que era Abimelec.
como Abraham se iba a ir a un territorio donde Dios lo había mandado, que era totalmente desconocido para Abraham, pues Abraham no sabía qué había allí y Dios tampoco se lo había explicado. La única compañía que él tenía, que Abraham tenía, era su esposa Sara. Sara, una mujer, dice la Biblia, muy bonita, ¿cierto? Una mujer morena muy bonita. Entonces, Abraham, en medio de su temor y sin saber si realmente en este lugar había temor de Dios o no, lo que le dice a Sara es: Sara, vamos a entrar allí, pero cuando vayamos a entrar vamos a decir que usted y yo somos hermanos. Abraham mintió, ocultó una verdad. Y es tan de malas Abraham que, queriendo hacer el bien que quería, terminó haciendo el mal que no quería, y el tiro le salió por la culata. Porque lo primero que hace Abimelech cuando ve a Sara, pues obviamente cae derretido ante la belleza de esta mujer, y acto seguido, al enterarse que son hermanos, lo primero que hace es llamar a Sara a sus aposentos, ¿cierto? Entonces, miren, creyendo Abraham que él estaba haciendo lo correcto, buscando guardar la vida de Sara y buscando guardar la vida de él mismo, mintió. Y ojo con esto, porque siempre que nosotros mentimos y somos deshonestos, siempre normalmente vamos a creer que es lo correcto. Siempre vamos a creer que es lo que hay que hacer. No, es que es una mentira piadosa. No, es que no es tanto, es para cuidarle el corazón. No hay mentira pequeña para Dios, y no hay mentira que después con otra mentira tengamos que tapar. Entonces, ojo con esto, porque eso es muy importante. A pesar de la deshonestidad de Abraham, lo que ocurre en este caso es que Dios mete la mano por él. Dios mete la mano por él y le da en sueños a Abimelech y le dice, en sueños le habla a Abimelech y le dice: deja ir a Sara porque esa mujer está casada. Entonces, a pesar de que Abraham se había equivocado, a pesar de que Abraham había mentido, Dios mete la mano por él, ¿cierto? Y saca a Sara bien librada porque realmente ella iba a ser abusada. Y eso que pasó en la vida de Abraham, está dispuesto Dios a hacerlo siempre con nosotros, a meter la mano en la vida nuestra cuando hemos sido deshonestos. Pero ojo, no creamos que porque Dios quiere siempre, y es su voluntad, meter la mano en la vida de nosotros, la deshonestidad que tengamos no va a tener consecuencias. Muchas veces va a ocurrir, nosotros somos carne y espíritu. Lo que más tangible tenemos desafortunadamente en este momento es la carne. Y en la carne y en el mundo en el que estamos, probablemente ser deshonestos vaya a tener consecuencias. No queramos que Dios borre esas consecuencias, porque es lo natural, ¿cierto? Al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Pero si estemos dispuestos siempre a saber que si hemos sido deshonestos, alguna salida Dios nos va a permitir tener, alguna salida. ¿Saben cuál fue el problema que tuvo Abraham? Fue que no estuvo dispuesto a dar la vida por Sara. Le dio miedo. Y le dio miedo dar su vida por ella. Y como le dio miedo dar su vida por ella, mintió. Cuando no estás dispuesto, cuando nosotros no estamos dispuestos a dar la vida por los nuestros, ponemos en riesgo la vida de esas personas que queremos. Pero cuando estás dispuesto a dar la vida por tu mujer, por tus hijos, por tu generación, Dios va a dar larga vida precisamente como respuesta
a esas personas. Y no solamente con esas personas que son seres queridos y allegados para nosotros. Así de hecho funciona también en la vida normal. Cuando nosotros no cuidamos la vida de esas personas, no somos honestos con esas personas, las ponemos en riesgo. Así de hecho funciona el matrimonio. Cuando yo estoy dispuesto a morir por dar vida a mi pareja, entonces he entendido el principio del matrimonio. Es de pronto muy difícil entender que realmente tengamos que dar la vida. O sea, para la carne es complejo realmente entender que realmente el principio último que Dios quiere es que nosotros demos la vida por los demás. Pero realmente eso no fue lo que hizo Él por nosotros. Realmente lo que hizo Dios no fue entregar a su Hijo, dar su propia vida por nosotros, que no merecíamos absolutamente nada. Y no estamos llamados nosotros a seguir ese carácter de Jesús, ¿cierto? Ese es el ejemplo perfecto que nosotros tenemos y es la imagen que debemos tener a imitar. Claro, la vara está alta y está altísima, y para nuestra carne, para mí incluso es muy difícil saber que yo en mi mente voy a tener siempre que voy a dar la vida por una persona que desconozco, tal vez una persona que yo juzgo que no se le merece, a razón de que no sé, pero lo juzgo, tal vez porque veo que sus actos no corresponden con lo que debería estar haciendo, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo dar mi vida por el violador, por el ladrón? No se me ocurriría, pero Dios la dio por todos nosotros. Y recuerden que no hay pecado grande para Él. Todos, independientemente del pecado que hayamos cometido, lo que nos haya ocurrido, Dios pagó por todos y cada uno de esos pecados. Y no hubo un peso más pesado. Todos eran exactamente igual de complejos en esa carga. Entonces, no es fácil. Ese principio lo tenemos que tener ahí. Y aun cuando sepamos que ese es el principio que hay que perseguir, para la carne no va a ser absolutamente nada fácil. Pero ¿qué tal si empezamos por pequeñas cosas? Teniendo en cuenta que ese es el norte y que el principio debe ser: debo amar al prójimo como ama a Dios, debo amar al prójimo como me amo a mí mismo. Si ese es el principio que yo tengo que tener ahí, si tengo que dar la vida por los demás, ¿por qué no empezamos por pequeñas cosas? Dejando todo lo que yo puedo dar en mi empresa, por ejemplo, en el trabajo. En tu trabajo, por ejemplo, ¿cuántas horas trabajas? ¿Por cuántas horas realmente te pagan? ¿Cuántas de esas horas por las que te están pagando realmente estás utilizando en redes sociales o haciendo algo que no tienes que estar haciendo? ¿Qué tan honestos estamos siendo allí? ¿Qué tan honestos estamos siendo con nuestra declaración de renta? ¿Qué tan honestos estamos siendo con borrar el kilometraje del carro cuando lo vamos a vender? Con esas pequeñas cosas estamos demostrando un poquito de ese amor, de ese dejar el pellejo en cada cosa y en cada situación, dejar el pellejo para dar la vida por esa persona. Por eso podemos empezar para trabajar en ese fin último, que es dar la vida por los demás. ¿Sabes cuándo se es honesto por los demás? Cuando dejamos el pellejo para dar la vida por ellos. Ahí somos honestos con los demás. Es mejor tener una poca fe honesta que mucha fe deshonesta. Para Dios, estos temas son o blanco o son negro.
Yo creo que ya han escuchado qué pasa con los tibios. Nosotros o somos honestos o somos deshonestos. No es que yo soy honesto con Dios, pero soy deshonesto con los demás. No, olvídate que eso no pasa. Lo que estás viviendo en intimidad con Dios, esa relación tan bonita que tienes en este momento con Dios, que se vea, que se note en lo que los demás están viendo de ti, en lo que le estás comunicando a los demás. Les decía ahora, es muy fácil hablar de Dios en grupos como este, donde realmente nos reunimos para eso, pero no es tan fácil de pronto que ese Dios lo conozcan personas que realmente han estado muy alejadas de Él. Hablar tal vez de Él en nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, caigo ahí. Pocas veces hablo yo de Dios en mi trabajo y me cuesta muchísimo. Y a Dios gracias, porque las cosas en mi trabajo salen bien, pero a veces me cuestiono porque digo, no entiendo cómo. Porque Dios, a pesar de que yo sé qué es lo que tengo que hacer, Dios me bendice, me entrega la provisión. Eso me toca el corazón, porque realmente es esa comodidad falsa en la que de pronto a veces estamos y no nos damos cuenta que Dios nos está llamando a algo más. Mónica lo decía y volvió y me trajo otra vez Dios eso al corazón esta semana, cuando ponían una reflexión en un grupo que tenemos de amigos de Dios, y ella ponía algo, es que estamos ahí calientes, en ese fanguito, ¿cierto? Calientitos y cómodos, y ahí nos quedamos, pero esa comodidad es falsa, es muy falsa. No dejemos que esas fortalezas espirituales de la ira, el temor, la baja autoestima, nos encierren y nos tengan atados en esa comodidad falsa que no nos permitan salir. Nosotros no estamos para estar comiendo con los cerdos ni con las algarrobas, ni comiendo algarrobas. Estamos para cosas mayores. Tengamos entonces en mente, para la honestidad con Dios, esos dos aspectos. Primero, honestidad con nosotros mismos. ¿Cómo la construyo? En algunos momentos va a ser fácil saber que estoy siendo deshonesto. En otros momentos tendré que sentarme con Dios y el Espíritu Santo será el que me dará revelación, juicio, justicia y pecado de esa situación en la cual no he podido, o estoy nublado, o mi corazón me está engañando y estoy realmente siendo deshonesto. Me toca no solamente esa situación, porque yo lo vivo hoy en mi trabajo, me toca también porque la semana pasada también hablando con otra persona me decía, Andrés, me encierro, o sea, mi aspecto físico me tiene insegura, mi aspecto físico no me deja avanzar, no me siento merecedora. Y ella misma se aceptaba así, ella creía que no era capaz, ella estaba ahí cómoda en esa situación, sustentándola y argumentando el por qué. Y eso la verdad me cuestionó muchísimo. Seamos honestos con nosotros mismos, busquemos entonces esa honestidad. Y luego de ser honestos con nosotros mismos, dejemos el pellejo. Si un poquito de ese amor que Dios derramó en la cruz por nosotros, lo tenemos cuando salimos a la calle a manejar y entendemos que no estamos manejando por nosotros mismos, entendemos que la vida del otro para Dios es tan válida y tan valiosa como es mi vida, entiendo que el otro que viene acelerado tal vez es porque tuvo algún problema con su esposa, que el otro tal vez viene pitando porque está ofuscado, porque su empresa está en quiebra. Cuando nos preocupamos un poquito y de ese amor
que Dios derramó en la cruz por nosotros, queremos trasladarlo, dejar el pellejo por esas personas, vamos a ser honestos. Básicamente, ese era el tema que les quería compartir el día de hoy. Quiero que me digan si tienen alguna pregunta. Cuando este grupo inició, yo creo que estamos a tiempo y quiero hacerlo. Cuando este grupo inició, realmente al principio era muy bacano porque se hablaba de un tema y el tema no duraba tanto, era corto, realmente tal vez máximo media hora, y después éramos todos debatiendo y haciendo preguntas y todos haciendo cuestionamientos, y en esos momentos hasta nos conocíamos. Con muchos de ustedes yo no he cruzado palabra, y me gustaría que alguien, así sea de el tema de la honestidad, si tiene alguna duda o si tiene alguna pregunta de algo más, me cuente, no porque yo me las sepa todas, pero quiero que hagamos un poquito eso que hacíamos al principio del grupo y que comentemos. Si alguien tiene algo por compartir. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué será que decir la verdad cuesta tanto? Mira, es precisamente lo que te decía. Nuestro corazón está permeado de muchísimas cosas, Lenis. Si nosotros no hubiera entrado el pecado original, con seguridad que nosotros responderíamos la verdad todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero nuestro corazón está permeado de las experiencias que hemos tenido. Y una de esas experiencias tal vez ha sido el temor. Cuando normalmente tú no eres capaz de decir la verdad es porque tienes miedo de que algo más pase, como Abraham, ¿cierto? Y cuando el temor a ti te lleva a tomar decisiones que no son de Dios, a tomar decisiones que te roban la tranquilidad, el temor recuerda que todo lo que es de Dios da buen fruto. Y hay un temor que es natural y que es natural sentirlo, porque es una reacción normal de que tu vida puede estar en riesgo. Pero cuando ese temor te coarta y te lleva a tomar decisiones como mentir, ¿cierto? Ahí te das cuenta que eso no es de Dios. ¿Por qué cuesta tanto decir la verdad? Precisamente por eso, porque nuestro corazón es engañoso. Entonces a eso les decía, a veces en ocasiones va a ser fácil darnos cuenta nosotros mismos de que nos estamos equivocando, pero a veces se nos hace tan paisaje, porque es tan cultural, o porque todo el mundo lo hace, y solamente el Espíritu Santo va a ser quien te dé la valentía y el coraje para decir la verdad en esa situación. No más, no hay nada más que hacer, porque nuestra tendencia natural siempre va a ser, por el pecado que está en nosotros, a no ser honestos, a no decir esa verdad. Puede ser, pero cuando entendemos que no hay más protección que la que Dios pueda tener de nosotros. Y mira lo que te decía, la honestidad te hace libre. O sea, cuando vos sos honesto, vos con libertad puedes ir donde el Padre, ¿cierto? Y esa libertad es la que te permite, esa honestidad es la que te permite arrepentimiento, el arrepentimiento por consiguiente llegar con oportunidad de salvación y perdón. ¿Sí? Pues básicamente es eso.